Hoy en día todo el mundo está hablando del multiverso, ya sea porque DC lo popularizó en la televisión, Marvel lo hizo en el cine y A24 con Everything Everywhere All at Once lo hizo con los cinéfilos creídos y arrogantes de gustos finos. O sea que no importa mucho cuáles sean tus gustos, creo que últimamente has escuchado este concepto que no es que naciera en los cómics, pero si un medio lo llegó a popularizar a gran escala, fueron precisamente los títulos que conforman el tan querido y tan amado arte secuencial. Ay, pero qué bonito hobby. En fin, si hablamos de multiverso, inevitablemente tenemos que hablar de autores de cómics, quienes fueron los que popularizaron este concepto con grandes historias que revisaremos a continuación, así que abróchate muy bien ese cinturón ya que estás dando el botonazo y acompáñame a hacer un recorrido breve por este mundo, o más bien por estos mundos y universos. Comencemos explicando qué es el multiverso. Un multiverso es una teoría científica que sugiere la existencia de múltiples universos o realidades paralelas, coexistiendo en el espacio y el tiempo junto con nuestro propio universo. La idea del multiverso es que cada universo podría tener leyes físicas y condiciones diferentes a las de nuestro universo, lo que significaría que hay infinitas posibilidades de cómo podría ser la realidad. La teoría del multiverso ha sido explorada en diversas áreas de la ciencia, incluyendo la física cuántica, la cosmología y la teoría de la relatividad. En la física cuántica, por ejemplo, se postula la existencia de múltiples universos que se ramifican cada vez que se toma una decisión, de tal forma que existen infinitos universos paralelos donde todas las posibilidades han sido exploradas. En la ficción, el concepto del multiverso ha sido explotado en la literatura, el cine, los videojuegos y, claro que sí, los cómics. En este último medio ha sido utilizado por ejemplo para explicar la existencia de múltiples versiones de un mismo personaje, lo que permite a los escritores crear historias alternativas y explorar diferentes realidades. Por ejemplo, en Marvel Comics se ha utilizado introduciendo universos alternativos. Sabemos que la Tierra 616 es el universo principal de Marvel, y tenemos otras tierras como la 1610, que es el universo alternativo donde se desarrolla la serie de Ultimate. Tampoco podemos olvidarnos de los What If, donde se exploran diferentes realidades donde los personajes se enfrentan a situaciones diferentes a las que se presentan en la continuidad principal. También se ha utilizado para reiniciar las historias de los personajes o simplemente creando un universo alternativo donde se puedan hacer cambios significativos en la continuidad de la historia, como el universo de Old Man Logan, Marvel Zombies o los acontecimientos de Spider-Verse. Pero si hay una editorial que sentó las bases y popularizó al 100 este concepto, esa sin dudar ni un poco es DC Comics. Ellos son quienes tienen este concepto más arraigado, quienes lo han explorado más, quienes más ordenado lo tienen y claro, quienes tienen un multiverso prácticamente establecido y hay que decirlo, también difícil o complicado de entender a la primera. De hecho, para quienes ya tenemos toda una vida leyendo cómics, hay algunas cosas que se nos escapan todavía. Pero no te preocupes que también tienes una vida para entenderlo poco a poco. Pero tampoco te preocupes que tu tío gato te lo explica a grandes rasgos. El multiverso de DC Comics es una realidad ficticia que abarca múltiples universos paralelos, cada uno con su propia versión de los personajes de DC y sus respectivas historias. El concepto de multiverso en DC Comics se originó en la década de 1960 con la creación de la Tierra 2, un universo paralelo donde se ubicaban los personajes de la Edad de Oro de los cómics de DC, incluyendo a la Sociedad de la Justicia de América. Este universo paralelo permitió a los escritores explorar nuevas historias y versiones de los personajes sin afectar la continuidad de estos principales de DC Comics en la Tierra 1. A medida que pasaron los años, se crearon más universos paralelos, incluyendo la Tierra 3, la Tierra S, la Tierra X y muchos más. Estos universos paralelos permitieron a los escritores explorar diferentes versiones de los personajes, como la versión malvada de Superman de la Tierra 3 o la versión alternativa de la Segunda Guerra Mundial en la Tierra X. Sin embargo, en la década de 1980, DC decidió hacer una reorganización importante de su universo y lanzó la serie limitada Crisis en las Tierras Infinitas. Esta historia eliminó gran parte del multiverso DC, dejando solo una versión de cada personaje en una única línea temporal. Esto permitió a la editorial simplificar su continuidad y establecer una versión coherente y unificada de su universo de cómics. Sin embargo, a medida que pasaron los años, DC comenzó a reintroducir el concepto de multiverso en su
sus historias, siendo para ese entonces ya algo complejo y diverso que se ha desarrollado a lo largo de varias décadas, y ha sido explorado en muchos cómics diferentes. Te comparto algunos de los cómics más importantes para que comprendas mejor este concepto, centrándonos únicamente en DC. Con Marvel la verdad es que es mucho más fácil y creo que no es necesario hacer un video, pero Batman, Superman y compañía requerirían de toda una enciclopedia. Pero si quieres conocer solo lo básico, te recomiendo leer lo siguiente. Claro está que para comenzar debes leer Flash of Two Worlds, una historia de 1961 que se publicó en Flash número 123 y es considerada un hito en la historia de los cómics de superhéroes. La historia presenta a dos versiones diferentes del personaje de Flash: Barry Allen, el Flash de la edad de plata de los cómics, y Jay Garrick, el Flash de la edad de oro. La historia comienza con Barry Allen descubriendo que Jay Garrick es un personaje de ficción en su mundo, en una historieta que leía de niño. Sin embargo, después de experimentar una extraña energía, Barry es capaz de viajar a través del multiverso y llega a una tierra alternativa donde Jay Garrick es real y actúa como Flash. Los dos Flashes se conocen y se unen para enfrentar a un villano llamado el Pensador. Juntos trabajan para detener al villano y salvar a la ciudad de Keystone. Al final de la historia, Barry regresa a su propio universo, pero la semilla ha sido sembrada para futuras historias que exploran la idea de este multiverso. Crisis en Tierras Infinitas es una serie limitada de 12 números que es un poco más complicada de explicar, así que mejor estoy pensando de hacerle un análisis a profundidad. Se considera la historia que consolidó el multiverso de DC Comics. Resumiendo todo, en ella se eliminó gran parte del multiverso y se estableció una versión unificada de la continuidad. Zero Hour es una historia que se centró en una crisis temporal que amenazó con destruir todo el universo DC. Fue una continuación de la serie de eventos anteriores y presentó la reintroducción de algunos personajes clásicos, el más importante de ellos el Green Lantern Hal Jordan, quien aquí es el villano. Crisis Infinita fue una secuela de las Crisis en Tierras Infinitas y se centró en la lucha entre los héroes de la Tierra y una fuerza cósmica llamada Antimonitor, a quien ya habíamos conocido. En esta historia se reorganizó el universo DC de nuevo y se introdujeron todavía más nuevos personajes y conceptos. 52, esta serie semanal de 52 números presentó un multiverso reformado y ampliado con 52 universos paralelos diferentes. Este es muy importante para conocer todo el multiverso de DC al darnos detalles de los 52 universos que lo conforman. Flashpoint es la historia que alteró significativamente el universo de DC Comics y llevó a la creación del New 52. Siguiendo los conceptos ya establecidos 5 años atrás, es aquí donde DC sentó las bases de todo este concepto y sus secuelas se siguen viviendo incluso el día de hoy. Probablemente es la historia más famosa en la actualidad cuando hablamos de multiverso y DC en la misma oración. Multiversity es una serie de cómics de Grant Morrison en donde exploró diferentes universos paralelos, presentando una amplia gama de personajes y conceptos. Si lo que quieres es conocer este multiverso a fondo, esta es una lectura obligada, porque por primera vez nos dan detalles tan interesantes como un mapa con todos los universos, una explicación más detallada y mucho mejor de todos ellos. Convergencia es una historia que presentó un evento que reunió a personajes de diferentes universos paralelos en DC Comics. Rebirth. En este evento se dio lugar otro reinicio de la continuidad de DC, después de que el universo fuera alterado por un ser misterioso. La historia presentó, entre varias cosas interesantes, la reintroducción de algunos personajes clásicos como el Wally West original y estableció la idea de un multiverso en constante cambio. Dark Knights Metal es una historia que presentó la idea de que el multiverso de DC Comics está en peligro y exploró los conceptos de los mundos oscuros y los metales primordiales, aunque la verdad es que esta historia no la recomiendo tanto porque aquí a DC y a Scott Snyder se les fue la mano pues en lo fumado. Y bueno, el concepto del multiverso sigue cada año evolucionando más y más, pero no te compliques mucho la existencia, solo lee lo que más te interese y de a poco terminarás adentrándote en toda esta complejidad sin que te des cuenta. Si te interesa conocer más de este concepto con Marvel o con alguna otra franquicia o editorial, no dudes en comentármelo. También recuerda suscribirte si todavía no lo haces, la verdad es que yo que tú lo haría. Muchas gracias a todos por su apoyo ya que hacen posible este video. Un gran abrazo a todos, yo soy Balder, nos vemos del otro lado de la Tierra G de Gato. Bye.